Hola, hola, mis amores. CU superíndice 3 Moestu, N todos hoy. Espero que súper bien, porque AQ estoy yo, lista para inyectarles una buena dosis de chisme del bueno, del que nos hace vibrar, del que nos hace creer en el destino, en los milagros del amor, o al menos en la capacidad de las estrellas para realinearse. Si aterrizan por primera vez en este su canal de confianza, sean muy que bienvenidos. Los invito, los suplico, los insto a que se suscriban de inmediato y activen esa campanita traviesa que les avisará cada vez que subamos un vídeo, porque AQ no nos andamos con rodeos, drama, romance, intriga y la información superíndice 3 NMU, es fresca y jugosa de sus celebridades turcas favoritas. Hoy, mis corazones, vamos a desmenuzar un tema que literalmente ha paralizado Estambul, ha generado debates acalorados en las redes sociales y ha puesto a suspirar a Moon SD1. Es una noticia tan potente que ha reavivado fantasmas del pasado y ha sembrado la semilla de la esperanza en el corazón superíndice 3N de los chippers Mu, SAQ Copyright Rimos. ¿De Q Copyright les hablo? Redoble de tambores, por favor. De la posible, la potencial, la rumorada, pero cada vez Mu de ese tangible vuelta de Can llaman a Turcua. Y AQ Copyright rense fuerte porque al parecer, la principal artífice, la arquitecta secreta, la mente maestra de True S de este plan, o al menos, eso es lo que dicen las lenguas viperinas, Serua nada Moon S y nada menos que Demet Özdemir. Su copyright. Su copyright que muchos N ahora mismo pensando, no puede ser. ¿Otra vez con este cuento? Ya habíamos superado la fiebre erkenci quay pu jaros o más menos ador ya nos habíamos resignado a verlos tomar caminos separados. Los entiendo, mis amores, los entiendo a la perfección superíndice 3N. Despu copyright S de esa explosión superíndice 3N de Kumika, de esa magia que emanaba de la pantalla cada vez que Can y Demet compartúan una escena, su separación superíndice 3N fue como un portazo en la cara, un jarro de agua helada en pleno verano. Los rumores que circularon entonces fueron de lo Moon S variopintos, celos profesionales, egos inflados, diferencias irreconciliables, ambiciones que los empujaron en direcciones opuestas. En fin, un culebro superíndice 3N digno de la mejor telenovela, pero con protagonistas de carne y hueso y consecuencias reales. Pero como bien sabemos, donde hubo llamas, siempre quedan rescoldos, y esos rescoldos, al parecer, toda agua irradian el calor suficiente como para encender de nuevo la pasión superíndice 3N. Vamos a bucear en lo Moon S profundo de esta noticia, a diseccionar cada detalle, a analizar las pruebas, porque hay pruebas que nos hacen pensar que este reencuentro podrá ser algo Moon S que un simple espejismo. Lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto. Can Yaman, como ya saben, lleva varios aún más menos residiendo y trabajando en Italia. Si bien es cierto que ha participado en proyectos interesantes, como Viola come il mare la cruda realidad es que su carrera aún no ha alcanzado las cotas de popularidad y reconocimiento que cosechó superíndice 3 en Turcua. Algunos achacan este fracaso al carácter particular del público italiano, otros a la falta de proyectos a su medida. Sea como fuere, lo cierto es que sus fans turcos lo aún más menos oran, lo aún más menos aniclaman por su regreso a la televisión superíndice 3N de su paus. Y es AQ donde Demet Özdemir entra en escena como una fuerza de la naturaleza. Demet, a día de hoy, es una de las actrices Mood S cotizadas y respetadas de Turcua. Ha protagonizado un sinfín de series y películas de grano con diéresis copyright cito, y su popularidad, lejos de disminuir, sigue en ascenso. Mood S tras su medio tico matrimonio con el cantante Oyuzhan Párrafo, todos fuimos testigos de su felicidad, una felicidad que, lamentablemente, duru superíndice 3 poco. Pero, por Q Copyright estamos convencidos de que Demet podrá estar moviendo hilos en la sombra para propiciar el regreso de Can. AQ es donde la cosa se pone realmente jugosa. En las últimas semanas, la prensa turca se ha hecho eco de varios rumores que apuntan a que Demet estará embarcada en un nuevo proyecto televisivo de proporciones épicas, una serie que, según los expertos, tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenus superíndice 3 menos de masas. Y AQ viene lo mejor, según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N fuentes, por supuesto, ANU superíndice 3 ni más, pero no por ello menos fiables. Demet ha solicitado expresamente a los productores que consideraran a Can Yaman para el papel protagonista masculino. Su copyright. Es una locura, su copyright.
Despu copyright S de aún más menos os de rumores de enemistad, de competencia feroz, de celos enfermizos, resulta que Demet podrá ser la principal valedora del regreso de Can a su tierra natal. Suena a argumento de telenovela venezolana, pero creedme, hay varios indicios que apuntan en esa dirección superíndice 3N. Por ejemplo, hace apenas unas semanas, Demet fue vista compartiendo una cena de lo muy discreta, por cierto, con uno de los productores muy influyentes del panorama audiovisual turco. Según algunos testigos que casualmente se encontraban en el mismo restaurante, la conversación superíndice 3N giru superíndice 3 en torno a la posibilidad de repatriar a Can Yaman para un proyecto que, palabras textuales, hará historia en la televisión superíndice 3N turca. Demet, como buena profesional, no confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 la información superíndice 3N. Sin embargo, la sonrisa enigmática que esbozó superíndice 3 al abandonar el local hablaba por sí sola. Además de ese, no podemos obviar el hecho de que tanto Can como Demet han madurado enormemente en los últimos aún más menos os. Han superado, o al menos eso esperamos, sus rencillas, han aprendido de sus errores y han crecido tanto a nivel personal como profesional. Quizás ahora se encuentran en un punto de sus vidas en el que son capaces de dejar atrás los fantasmas del pasado y mirar hacia el futuro con una actitud muy constructiva. Otro factor clave a tener en cuenta es el Econus superíndice 3 mico. Como ya hemos comentado, la aventura italiana de Can no ha resultado ser tan rentable como se esperaba. Y seamos sinceros, un proyecto de gran envergadura en Turquía podría suponer un revulsivo para su carrera y, de paso, engrosar considerablemente sus arcas. Además de ese, trabajar codo a codo con Demet, una de las actrices muy queridas y admiradas del país, será una apuesta segura para el con diéresis copyright cito. Pero muy ayu de las consideraciones Econus superíndice 3 micas y profesionales, creo que hay un factor emocional que no podemos pasar por alto. Es innegable que entre Can y Demet existe una química especial, una conexión superíndice 3N que trasciende la pantalla. Y aunque su relación superíndice 3N sentimental no llegara a buen puerto, eso no significa que no puedan tener una segunda oportunidad. Quizás con el paso del tiempo han aprendido a valorar lo que de verdad importa y estuvieron dispuestos a dejar de lado el orgullo y a dar una nueva oportunidad al amor, o al menos, a una relación superíndice 3N profesional su superíndice 3 lida y fructífera. Ahora bien, ¿qué copyright opina Can Yaman de todo este embrollo? Hasta la fecha, el actor no se ha pronunciado oficialmente sobre su posible regreso a Turquía. No obstante, en algunas entrevistas recientes, ha dejado caer que abierto a nuevas experiencias y que le encantará volver a trabajar en su país natal. Además de ese, no ha escatimado en elogios hacia Demet Özdemir, destacando su talento, su profesionalidad y su carisma. Pero ojo, no todos son buenas noticias. También copyright N hay voces discordantes que aseguran que todo este revuelo no es más de ese que una estrategia de marketing orquestada para generar expectación superíndice 3N en torno al nuevo proyecto de Demet. Algunos sostienen que la actriz utilizando el nombre de Can Yaman para atraer la atención superíndice 3N de los medios y del público, y que no existe ninguna intención superíndice 3N real de que el actor regrese a Turquía. Otros, en cambio, creen que la relación superíndice 3N entre Can y Demet es demasiado tormentosa y que es poco probable que puedan trabajar juntos sin que salten chispas. Recordemos que su ruptura fue un auténtico culebro superíndice 3N, salpicado de rumores de infidelidades y ataques de celos. ¿Serán capaces de enterrar el hacha de guerra y centrarse en el trabajo? Solo el tiempo lo dirá. Pero pase lo que pase, lo innegable es que este rumor ha generado un enorme revuelo y ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3N de miles de fans que más menos han con volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Si finalmente se confirma su regreso, será un bombazo que sacudirá a los cimientos de la televisión superíndice 3N turca y que, sin duda, batirá todos los récords de audiencia. Y hasta aquí llega nuestro chismorreo de hoy, mis vidas. Como pueden ver, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un auténtico cesto de sorpresas, lleno de incu superíndice 3 nitas y posibilidades. ¿Volveru Can a Turquía? ¿Trabajaru N juntos de nuevo? ¿Habru reconciliación superíndice 3N amorosa a la vista? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Mientras tanto, nosotros podemos seguir fantaseando y alimentando la ilusión superíndice 3N de que este reencuentro se convierta en realidad.
Recapitulando, hemos visto CU superíndice 3 mo los rumores del regreso de Can Yaman a Turquía, impulsado supuestamente por Demet Özdemir, han puesto patas arriba el mundo de la farándula turca. Hemos analizado el contexto actual de ambos actores, las posibles motivaciones de de este acercamiento y las diferentes versiones que circulan al respecto. Una historia apasionante llena de intriga, romance y, sobre todo, mucha esperanza. Ahora, quiero conocer vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creéis que Can Yaman deberá volver a Turquía? ¿Os gustaría verlo trabajar de nuevo con Demet Özdemir? ¿Pensa más menos que su relación superíndice 3N tiene futuro? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, estoy deseando leer vuestras teorías. Y no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este noticio superíndice 3N. Y por supuesto, dadle un like al vídeo si os ha gustado, suscriba más menos os al canal si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Recordad que aquí siempre encontraréis los mejores chismes, las noticias jugosas y todo lo que necesita más menos. Y para estar al día de vuestros famosos favoritos. Mucha más menos y más gracias por estar a más menos conmigo hoy. Os mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.